tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar ahí. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a All in One que haya tenido pues, la deferencia de invitarme a esta interesante sesión que vamos a hablar hoy. Y agradecerles también por pues, el trato que he recibido de cariño y de comprensión y de ayuda. Como sé que es un poco los valores de esta compañía, ¿no? Y por eso también hoy pues estoy aquí, porque realmente les felicito, ¿no? Por su labor en ese sentido de creer en las personas y en su crecimiento. Os he puesto para empezar una frase que a mí cuando la oí pues realmente me quedé completamente seducida, ¿no? Porque además define muy bien, yo creo, el punto en donde estamos ahora. Y hoy va a ser como un camino que vamos a recorrer juntos. Y el punto de inicio de este camino lo define muy bien esta frase. Miren, dice, la incertidumbre es lo que somos en la vida y la incertidumbre al final es la vida. Y es así, estamos en una situación incierta y no vamos a llamarla de otra manera. Y a partir de esa situación incierta podemos tener muchas formas de abordarla, podemos resistirnos, no aceptarla. Y una de las cosas que se puede hacer también desde un punto de vista de gestión emocional es fluir a través de ella. ¿Por qué? Porque en la vida, uno de los ingredientes de la vida es el cambio. Y un ejemplo lo tienen ustedes en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio organismo. En él, células constantemente están en proceso de renovación, muerte y renacimiento. Incluso tejidos, ¿no? Como el tejido epitelial, pues se renuevan. Así que en ese proceso de cambio, en ese proceso de empezar en cada minuto y en cada segundo, es algo connatural a nosotros y sin embargo no lo contemplamos. Así que en ese punto de incertidumbre vamos a empezar a andar. Y para empezar a andar es importante algo que creo que define un poco una de las características humanas y que ya decía Einstein. Einstein nos decía que cuando en la vida encontramos cualquier problema, una vez lo hemos identificado, debemos definirlo bien, es decir, definir sus raíces y su raíz, y no solo cómo se nos ha manifestado. Y que solo a través de esa comprensión podremos adquirir un nivel de clarividencia, es decir, entender. Y solo es a través de tener clarividencia que podemos tomar acciones, que podemos gestionar. Desde una posición de negación o desde una posición de espacio nublado no vemos el camino a seguir. Así que esa pregunta de ¿qué ha sucedido? ¿Puedo comprender algo? Es una manera de iniciar este camino. Y para comprender tenemos que dar un pasito atrás. Les voy a hacer un retroceso pequeño. Hace un par de meses veníamos de una sociedad donde el hacer, el multitasking, que se llama la multitarea, era algo normal. Las prisas, las ocupaciones, la falta de espacio, la falta de tiempo para parar, la falta de tiempo para reflexionar. Nuestra mente permanentemente en activo hacia detrás y hacia adelante y muy pocas veces conectada con lo que estábamos haciendo, con multitud de exigencias que nos obligaban incluso a no admitir nuestros propios errores, ¿no? A sentirnos devaluados. En definitiva, decíamos los psicólogos, y yo lo he definido alguna vez en los talleres de gestión del estrés, una sociedad, entre comillas, enferma, que estaba generando personas enfermas. Y esto es así de palpable que estadísticamente se sabe que las personas que acuden al médico de atención primaria, al médico de familia, muchas veces en un 70-80% no tienen una enfermedad física, sino lo que realmente tienen es una enfermedad emocional. Tienen un desequilibrio, tienen un run mental, tienen un nivel de exigencia y un nivel de estrés que los enferma. Entonces, para comprender realmente lo que aquí ha pasado, tenemos que entender que veníamos de ahí.
de la sociedad de la ocupación, de la sociedad del piloto automático, de funcionar como meros robots y no tener un espacio para algo tan importante como es la reflexión. Si avanzamos un poco más, he colocado aquí un depredador para que vean que en esa sociedad, que a grosso modo les he definido, pues apareció de repente un depredador. Evidentemente no apareció este magnífico tigre, sino tenemos a nuestro COVID ahí, ¿no? Nuestro COVID-19. Un virus silente, pero un virus que realmente se ha convertido en una amenaza. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando percibimos una amenaza? Es decir, vivimos una vida normal y de repente nos recluyen, ¿no? Nos sacan de nuestro territorio habitual y nos vamos a un territorio recluidos, ¿no? Porque fuera hay una amenaza. Aquí simplemente era para ponerles un paralelismo con la mente del prehistórico, es decir, hemos evolucionado millones de años y seguramente la sociedad ha aprendido muchísimo, pero les puedo asegurar que a nivel de desarrollo cerebral pues estamos bastante primitivos, porque lo que hacían nuestros cazadores en la época prehistórica era cuando salían a cazar y realmente estaban en territorio incierto, en territorio peligroso, pues se preparaban para eso y descargaba su cuerpo toda una serie de sustancias, de hormonas a través del sistema nervioso autónomo que accionaban y que preparaban a esas personas para combatir esa amenaza. Exactamente paralelamente a lo que nos está pasando a nosotros. Un enemigo nos ha puesto en una situación incierta, en una situación de amenaza. Y nosotros nos hemos tenido que preparar en un tiempo récord, sin estar previamente entrenados, a reaccionar. ¿Y cómo lo hacemos delante de esas situaciones? Miren, el siglo pasado, el médico austriaco Selye estudió precisamente estos fenómenos y acuñó por primera vez el término de estrés para referirse a cómo el ser humano metaboliza los impactos que le suponen una amenaza para su supervivencia. Y definió unas fases. ¿Qué vio Selye? Vio que nosotros tenemos un nivel de resistencia normal delante de las situaciones imprevistas, delante de las alarmas, delante de las amenazas. Pero cuando aparece una alarma que nosotros detectamos como amenazante, nuestro nivel de resistencia baja y realmente con él nuestro nivel inmunológico, es decir, nos volvemos más débiles. Débiles desde un punto de vista físico, desde un punto de vista psíquico y, por supuesto, en nuestro cuerpo tiene unas repercusiones directas. Y él estudió todos esos procesos y dijo, delante de esas situaciones, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar dos caminos, dijo. O te resistes y nos resistimos y combatimos la situación hasta quedarnos prácticamente sin energía y entrar en una fase de agotamiento y de ahí perpetuar nuestro estrés, o bien gestionamos la situación y nos dirigimos no hacia el miedo, no hacia la ansiedad, sino vamos hacia la confianza, hacia la ilusión. Evidentemente, esa situación de estrés no es algo extraño en nosotros. Ya he dicho al principio que proveníamos de esa sociedad donde la gran mayoría de personas vivían con un estrés mínimo, de desgaste continuo, y que eso estaba causando, pues, como consecuencia, esas enfermedades, tanto psíquicas como físicas. Bien, pues en esa fase, precisamente, si no la gestionamos bien, puede ocurrir que entremos en ese periodo, en esa zona peligrosa que nos puede llevar a trastornos más graves. Y de hecho, pues bueno, los psicólogos de alguna manera ya hemos dicho que en este post-confinamiento tenemos que ver un poquito las situaciones que nos iremos encontrando en relación a esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo reaccionamos delante de esta situación, ¿no? Una vez nos sacan de nuestro territorio y nos colocan en casa, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo combatimos las amenazas del ser humano? ¿Cómo estamos de alguna manera determinados desde el punto de vista genético, ¿no? Y desde el punto de vista fisiológico para reaccionar? Pues igual que reaccionaban nuestros primitivos. O bien huimos, como ha sido muchas personas que han dicho, pues no quiero saber nada, no me hables, déjame solo, no creo que sea para tanto.
O bien combatimos y estamos la persona que se sentía culpable, que era agresiva, que combatía, ¿no? Que luchaba enfrente de esto. Y o bien nos bloqueamos, que algunas de las personas que hemos ido siguiendo con este confinamiento, pues realmente lo han definido así: me siento bloqueada. Esas son las reacciones que hemos visto durante este periodo como consecuencia de esta fase de estrés que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias tiene el estrés en diferentes planos? En este camino que estamos iniciando, que estamos comprendiendo de dónde venimos, hemos hecho el paso atrás, ya estamos viendo, ¿no?, dónde nos ha metido el virus y qué ha sucedido. En esa situación de reacción frente a una amenaza, evidentemente hay unas consecuencias. Si nos miramos en nuestro mapa físico, en nuestro mapa corporal, algunas de las consecuencias las tienen ahí. Evidentemente vamos a necesitar, para combatir cualquier amenaza, lo que hace nuestro sistema es poner la energía, el torrente sanguíneo allí donde lo necesita. Y en este caso serán en los músculos, en este caso será en el corazón, que bombea más sangre, o en nuestros pulmones, que nos proporcionan más oxígeno para que esas células puedan funcionar de una manera más eficiente. ¿Eso qué ocurre? Pues que en detrimento de otras funciones, como son las funciones digestivas. Por eso algunas personas se quejan en situaciones de estrés de malas digestiones. Tenemos el colon irritable, por ejemplo, muchos trastornos digestivos, porque ahí tenemos muchísimas hormonas, tenemos 40.000 hormonas, por lo tanto eso es muy sensitivo a situaciones de estrés. Podemos tener, evidentemente, dolores de cabeza, como ven ahí, mareos, desmayos, falta de concentración, una cierta taquicardia, sensaciones de falta de respiración, que muchas personas lo han sufrido y lo están sufriendo durante este confinamiento, desorientación, inestabilidad, falta de concentración, etcétera, etcétera. Este sería nuestro mapa físico, lo que es los síntomas a nivel corporal. También tenemos qué ocurre con nuestras emociones, cuál sería nuestro mapa emocional. Aquí les he traído, para intentar explicar, ¿no?, lo que está ocurriendo con esta especie de carrusel emocional, ¿no?, porque muchas personas te comentan que no entienden lo que les pasa, porque en un mismo día pueden pasar por diferentes fases, ¿no?, y hacen precisamente esto, ¿no?, dibujan esta especie de montaña rusa donde en un momento dado están contentos porque han recibido, pues, una buena noticia o un WhatsApp, ¿no?, divertido, y de repente, pues, se sienten ansiosos, nerviosos, y de repente, pues, de nuevo, ¿no?, pues se sienten irascibles. Es decir, pasamos por diferentes fases, ¿no?, durante un mismo día. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, además, nuestras emociones están realmente especialmente sensibles. Yo les he traído aquí a la doctora, precisamente especialista en fases de duelo, que es la doctora Kluber-Ross. Kluber-Ross es una médico suiza estadounidense que en el siglo pasado, a lo largo de su pasado, por su trabajo, trabajaba con personas en las últimas fases de su vida y las acompañaba, ¿no?, estudió bien qué suponía una pérdida. ¿Y quién no ha sufrido pérdidas en este confinamiento? Pérdidas varias, es decir, desde personas cercanas, desde personas queridas, desde el trabajo, desde quizás una relación. ¿Quién no está perdiendo o ha perdido forma física? Es decir, que se han dado muchos duelos paralelos y a la vez, ¿no? Y en esas pérdidas lo que está en juego es un proceso, porque el duelo es algo que fluye, ¿no?, y seguramente post-confinamiento seguiremos viendo un poco sus consecuencias, que surge en un estado de shock. Emocionalmente estoy, no sé qué ha pasado, me han quitado de mi zona, ¿no?, de mi rutina, me han colocado en otro espacio. Por lo tanto, entro en una fase de shock. Del shock lo que hago es la negación: no pasa nada, esto será para menos, que es lo que nos pasó al principio, ¿no? A muchos de nosotros decíamos, bueno, pero esto no será para tanto, ¿por qué no podemos salir? ¿Por qué tenemos que estar en casa? Quizás han exagerado mucho, ¿no? De ahí pasamos a la rabia, ¿no?, a no entender esa especie de ansiedad que tenemos de decir, pero bueno, pero ya no puedo trabajar, ¿y ahora qué va a pasar? Pues no, no puede ser, esto no me puede estar pasando, etc. De ahí intentamos negociar luego con la situación. Bueno,
a ver, esto es lo que hay, ¿no? Voy a intentar ver qué soluciones y cómo gestiono esta situación, que también nos ha pasado. Y ahí hay momentos evidentemente de tristeza, de decir esto va a ser imposible, o personas que ya han perdido su trabajo, o personas que realmente entran en un territorio conflictivo, porque quien no estaba muchas horas fuera de casa y de repente nos colocan en casa y tenemos que readaptarnos, organizar nuestros horarios, organizar nuestra vida. El que tiene hijos, pues ha tenido que además, ¿no?, empezar pues, a organizar la vida de sus hijos e intentar un poco adaptarse. Lo que sí hemos visto, y esto se ha constatado, es que lo hemos hecho de una forma muy rápida y hasta cierto punto muy efectiva. Y por último, acepto, que es lo que ocurre, ¿no? Ya me he acostumbrado, que es en la fase que estamos antes justo de salir, ¿no? Antes justo de reincorporarnos de nuevo a nuestras rutinas. Estamos en casita, ya hemos encontrado esa situación cómoda, ya nos hemos organizado, ya podemos trabajar los que pueden trabajar, los que no, pues de alguna manera pues están intentando gestionar, buscar o viendo, ¿no?, sus posibilidades. Y entramos en una fase como de adaptación. Ahí, en esa fase de adaptación, como bien les he referido, y aquí simplemente les doy el flash para que vean que todas las emociones se pueden dar a la vez en un mismo momento. Podemos tener emociones más agradables como tenemos emociones desagradables. Todas ellas, algo muy importante desde las personas que trabajamos desde el punto de vista emocional, es conectarnos y darnos permiso para sentirnos. Sobre todo no iniciar procesos de bloqueo, de decir esto no lo quiero sentir, porque al final lo que tú te resistes es lo que persiste, ¿no? Ese es el dicho. Por lo tanto hay que intentar una buena gestión de las emociones, que hablaremos ahora cómo, ¿no?, y de qué manera. ¿Qué pasa en nuestro mapa cerebral? Hemos hablado del mapa corporal como consecuencia del estrés, qué consecuencias hay. Hemos hablado del mapa emocional y los procesos de duelo y pérdida. Y luego está nuestro cerebro, el mapa cerebral. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Bueno, nuestro cerebro ya les he dicho que tampoco ha evolucionado tanto, ¿no?, que es un cerebro bastante primario en la reacción. Ahí en la imagen de la derecha tienen ustedes el sistema límbico. El sistema límbico en su interior tiene las estructuras llamadas amígdalas, y ahí en las amígdalas es donde nosotros decimos que está la central del miedo. Y por lo tanto, delante de esa situación de alarma, de amenaza, una de las primeras emociones, y además es la más universal de todas, ¿no?, es el miedo. Y por lo tanto el miedo va a activar ese sistema. ¿Y qué ocurre? El miedo activa la descarga de todas esas hormonas que nos ponen en estado de defensa, pero además paralelamente va a activar otras partes de nuestro cerebro que son importantísimas para nosotros, que las tienen ustedes en la imagen de la izquierda y que son pues la parte del cerebro prefrontal. En el cerebro prefrontal, ahí es donde encontramos funciones tan importantes como pues, la organización, la memoria, la concentración, el dirigirnos hacia un objetivo, el visionar, visualizar, la creatividad. Un conjunto de funciones cerebrales importantísimas en situaciones como hemos vivido de riesgo y que en muchas ocasiones pueden bloquearse. Y así lo definen las personas, ¿no? No puedo pensar, no sé lo que me pasa, no sé por dónde voy a salir, no veo la luz, algunas de las cosas porque estamos atrapados, secuestrados, como decimos los psicólogos, por la emoción del miedo o de la ansiedad. Además, otro dato importante a nivel de cómo funciona nuestro cerebro es que el cerebro vive en su cajita cómoda, ¿no? Ya saben ustedes esa llamada zona de confort. Es déjame los datos conocidos, los datos que se repiten y no me saques de ese lugar. Porque la zona de innovación, la zona de exploración de nuevos territorios, como que el cerebro no le gusta mucho. Y es donde estamos ahora. En realidad hemos salido de ahí y ahí es donde se siente inseguro y por eso realmente se han desatado todo este canal de emociones, ¿no? Porque el cerebro le gusta trabajar en situaciones cómodas. ¿Que es que no le guste la incertidumbre? Yo creo que no, que sí que le gusta. Precisamente en las zonas de incertidumbre es donde nosotros vamos a tener que emplearnos de verdad. Porque en la zona cómoda como que nos abandonamos, pero ahí es donde vamos a tener que aprender. Vamos a tener ese interés de sobrevivir. Y ahí es donde vamos a realmente canalizar nuestra creatividad. ¿Qué pasa en situaciones de mucha tensión? Aquí les he puesto la curva de los psicólogos Yerkes y Dodson, que también les muestra de una manera gráfica y clara
qué pasa cuando estamos muy presionados y qué respuesta tenemos delante de la presión a nivel de rendimiento. ¿Cómo rendimos cuando hay baja presión? Pues lo ven ustedes en la curva, pues cuando hay baja presión, hay fatiga, hay aburrimiento, mi nivel de respuesta es bajo. Es decir, no estoy respondiendo de una manera óptima. En situaciones, por otro lado, al otro lado de la curva, de alta tensión, de mucha presión, de mucha tensión, tampoco respondo. Ahí surge lo que se llama el estrés negativo, ¿no? Lo que llamamos el distrés, y reacciones de ansiedad que me van a impedir ver con claridad. Si alguna vez hemos tenido algún momento de mucha tensión, donde nos ponemos nerviosos, donde estamos presionados por tiempos, por ejecución, por rendimiento, creo que muchos de ustedes han podido ver, ¿no? Pues que les cuesta más pensar, les cuesta más encontrar una solución, les cuesta más, de alguna manera, gestionar, ¿no? Una salida. ¿Por qué? Porque es una situación de alta tensión. Entonces, en el supuesto de que algunas personas nos dicen, no, yo en situaciones de alta tensión respondo muy bien, sea a costa de su salud. Porque ya hemos visto que si eso realmente estiras un poco de la cuerda y mantienes esa tensión de una manera continuada, seguramente en algún momento vas a sufrir las consecuencias en algún plano. Muy bien, estamos en ese camino donde parece que empezamos a entender un poco qué es lo que ha pasado. Y a través de la comprensión, como decía Einstein, ¿no? Es cuando podemos tener ya unos datos más objetivos de qué hacer. Es evidente que las soluciones no vienen desde las exposiciones teóricas, ¿no? Sino que realmente lo importante es cómo gestionamos una situación. En esa fase de alarma que estamos, ya les he dicho, ¿no? Que las alternativas es o gestionamos o nos resistimos, y que la resistencia normalmente va a llevar hacia una situación patológica o de enfermedad. Así que vamos a intentar focalizarnos en la gestión. Y para la gestión les he puesto aquí precisamente una frase una palabra, perdón, que nos conecta con la gestión precisamente delante de situaciones de mucha presión, o la gestión delante de situaciones desafortunadas de la vida, ¿no? Que debemos hacer frente, que se llama resiliencia. La resiliencia es un término que acuñó el médico francés Cyrulnik. Cyrulnik padeció durante su infancia la pérdida de casi toda su familia en los campos de concentración, y tuvo que realmente aprender, ¿no? A vivir en una situación que no era normal para los niños de su edad. Y a partir de ahí escribió el libro de los patitos feos, donde se describe perfectamente cuáles son las condiciones, las variables que nos ayudan a hacer frente a esas situaciones, que además él las vivió en primera persona. Y a mí hay una frase de él que me gusta mucho que dice: la resiliencia es más que resistir. La resiliencia es también aprender a vivir. Es decir, que en ese proceso es en el que estamos. Vamos a pararnos, vamos a gestionar, vamos a aprender. Aprender a reaccionar de una manera adaptativa. Y aquí les he puesto un poco qué cosas podrían hacer para intentar transitar por esta situación que estamos viviendo de incertidumbre. En primer lugar, he puesto el cuidado del cuerpo. Hacer mención especial, por supuesto, a la alimentación. Creo que aquí, debido a esas reacciones de estrés que ha habido elevadas, con altos niveles de ansiedad, de miedo, de frustración, de rabia, de una serie de emociones, ha hecho pues, que algunas personas intenten calmar esa situación a través de la alimentación, y seguramente pues, en algunos casos vamos a encontrar obesidad en adultos, obesidad en niños. Así que una buena alimentación hay que tenerla siempre presente. Y sobre todo, últimamente, lo que nos están diciendo los expertos es cuidado con las ingestas de azúcar, porque el azúcar en situaciones que te encuentras desvalido, triste, tiendes a tomarlo, y en exceso, por supuesto, va a causar inflamación, y la inflamación siempre va a ir a dañar nuestro sistema inmune. El sueño, es decir, el hecho de poder de alguna manera
conciliar, ¿no? Y tener un sueño reparador es muy importante para nuestro carácter, ¿no? Para afrontar el día de una manera positiva. La falta de sueño genera falta de concentración, genera reactividad, agresividad en algunos casos. Por lo tanto, el hecho de poder dormir es importante. Cuidar nuestro ejercicio. Ya se ha visto durante este confinamiento, ha habido muchas posibilidades en red, ¿no? A través de nuestros ordenadores, de nuestras tablets, de conectarnos para hacer algo de deporte por las consecuencias, por las hormonas que genera, por el bienestar que nos proporciona. Y sobre todo porque además combatimos una de las hormonas, ¿no? Que es protagonista durante las fases de estrés, que es el cortisol, que además es muy dañina porque causa inflamación de los órganos. Así que todas estas acciones van a ir a contrastar estos niveles altos de cortisol. ¿Qué podemos hacer a nivel de gestión emocional? Miren, las emociones es algo natural con nosotros, al final son reacciones bioquímicas, ya hemos visto que tienen su centro neurálgico en el cerebro, pero además las sentimos en todo nuestro cuerpo por las hormonas, ¿no? Así que esas reacciones son muy rápidas y al final tenemos que entrenarnos en percibirlas. Nosotros decimos que es muy importante gestionarlas, y para gestionarlas esa fase de conciencia, de regulación y de acción adaptativa, ¿no? Cuando yo tengo la emoción, tengo que saber percibirla, sentirla en el cuerpo y, por supuesto, buscar, ¿no? Una acción, alguna acción que me libere de ella, porque igual que las tomamos, hay que aprenderlas a soltar. Si no, nos vamos a quedar atrapados en esa emoción, vamos a empezar con pensamientos rumiantes que retroalimentan esa emoción y vamos a llegar a un bloqueo. Por lo tanto, es muy importante que sepamos fluir a través de ella. También es muy importante dónde ponen ustedes el foco, es decir, dónde dirigen su actividad mental, hacia pensamientos que construyen o hacia pensamientos que destruyen. Es decir, todos sabemos que el cerebro, ya les he dicho, le gusta, ¿no? Trabajar en zonas cómodas, en zonas que controla, le gusta trabajar con el control y todo lo demás lo desestima y además lo pone en negativo, ¿no? Entonces nos va a llevar siempre, para preservar nuestra supervivencia, pues nos lleva siempre a pensar en las cosas peores. Entonces nosotros hemos de ser conscientes que con nuestros pensamientos también podemos hacer algo y por lo tanto dirigir la atención hacia lo que podemos construir. Y las palabras también, es decir, qué tipo de palabras usamos, si usamos palabras hacia nosotros y hacia los otros que tienen un impacto positivo. Las palabras dejan huella química en nuestro cerebro también. Entonces, vigilar las palabras que usamos es una manera también de gestionar y de darnos la suficiente energía para poder caminar hacia adelante y no quedarnos bloqueados o ir hacia atrás. La visión y propósito, ¿no? El hecho de que delante de una situación que nos causa temor, delante de una amenaza, delante de un territorio incierto donde no estamos habituados a transitar, podamos ver una oportunidad. Y ahí sí que realmente hay personas que delante de situaciones de la vida que las ponen al límite, ven una oportunidad de crecimiento, ven algo que les puede sumar, y en cambio hay otras personas que no. Por lo tanto, sí que es importante entrenar en ver oportunidades y no ver situaciones o caminos que están bloqueados. Sentir que en el proceso estamos acompañados es algo fundamental, somos tribu, pertenecemos a tribu y evidentemente durante este proceso, gracias a los medios digitales, las personas que han estado solas, las personas mayores, el intercambio con nuestros amigos, nuestra red social ha sido importante para de alguna manera sentirnos, ¿no? Que no estábamos solos, que todos estamos en el mismo lugar y que nos podemos retroalimentar unos con otros, nos podemos sentir acompañados, sentir que fluimos en la misma dirección. Eso ha sido un punto importante de gestión durante este tiempo. El desarrollo de la creatividad, de alguna manera ya lo he apuntado, ¿no? Desde la visión de ver la situación como algo que nos va a servir para investigar igual territorios que tenemos escondidos ahí, investigar situaciones nuevas que nos pueden apetecer y que siempre hemos tenido ahí y que nunca teníamos tiempo, ¿no? Para hacerlo, porque ahora lo hemos tenido. Por lo tanto, el hecho de ver ahí una posibilidad de ser creativos y co-creativos con la vida. Y les he puesto aquí las emociones que de alguna manera nos pueden dar un chute de energía positivo y que además son importantísimas. Entre ellas resaltaría la confianza, porque convive en el mismo territorio que el miedo. Por lo tanto, si avanza la confianza, se va a comer el miedo. Si avanza el miedo, se va a comer a la confianza. Por lo tanto, intentemos conectar con esa confianza.
¿Qué hemos aprendido durante este proceso? ¿O qué estamos aprendiendo? Porque estamos en ello, ¿no? Decía Einstein también que intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Así que algunas de las cosas que entran en nuestro proceso de aprendizaje las tienen aquí resumidas. Hemos aprendido que no somos los reyes del mundo y del planeta, que somos vulnerables y que necesitamos cuidarnos y también necesitamos el cuidado de los demás. Que las situaciones inesperadas nos sacan de nuestro mapa mental y por lo tanto surgen reacciones de miedo. No nos gusta lo que no está escrito, lo que no está controlado, no nos gusta el descontrol, que ofrecemos resistencias al cambio, es decir, nuestra manera de ver el mundo está condicionada, por supuesto, por nuestra educación, nuestras experiencias, nuestras creencias. Todo lo que en la vida nos ha pasado ha conformado nuestro mapa mental. Por lo tanto, salir de ahí nos cuesta, porque es entrar en una zona del disconfort. Que vivimos en comunidad, ya lo he mencionado, ¿no? El poder de los demás, ¿no? Que requerimos de los otros, que somos seres sociales. Quizás uno de los momentos más emotivos de todo este confinamiento es cuando a las 8 de la tarde todos nos sentimos uno, con un objetivo, ¿no? Este es realmente la esencia de sentirnos pertenecientes a una comunidad. El darnos cuenta de lo que ocurre desde un proceso de reflexión. Esto es importantísimo, ¿no? La consciencia. Es algo muy intrínseco al ser humano y que no compartimos con otros mamíferos, ¿no? Y con otros animales. Es algo que es propio nuestro, el hecho de reflexionar y darnos cuenta, de tener consciencia. Y eso ha sido uno de los elementos que ahora de alguna manera nos ha servido para tener precisamente esa capacidad de adaptación tan grande que hemos tenido. Existe, por lo tanto, a través de la reflexión, un territorio interior que en el mundo que vivíamos, en el mundo del hacer, de la actividad, de la apariencia, ¿no? De la adquisición, del tener y no del ser, no habíamos cultivado. Entonces, este tiempo nos ha permitido ir un poco hacia adentro, hacia el territorio interior. Nosotros decimos, nuestra casa emocional necesita orden, ¿no? En la casa de las emociones es importante que exista una buena base, que son nuestros valores, y también pongamos orden, que todo esté en su sitio. Es un poco el trabajo que hemos hecho durante este tiempo, ir hacia adentro a través de la meditación, del silencio, de la reflexión, de las preguntas. El tener un propósito, hemos intentado, ¿no? Focalizarnos para gestionar de una manera adaptativa hacia dónde vamos, dónde queremos ir, qué es lo que queremos, hacernos esas preguntas, ¿no? Construir desde los valores, por supuesto que sí, ¿no? Una de las cosas que se ha practicado y que hemos visto y afortunadamente, ¿no? Nos vamos a focalizar en los positivos porque también sabemos que pueden haber otros, pero realmente en donde nos sentimos identificados, en donde realmente hemos puesto nuestra mirada es en lo que construye a través de la cooperación de muchísimas personas, ¿no? Que han hecho de manera altruista y han colaborado, ¿no? Para paliar esta situación, para ayudar a que las personas puedan tener pues, mejor salud, para evitar que haya más muertes, etcétera, etcétera, ¿no? La solidaridad, la compasión, la gratitud, ¿no? Un gran valor, ¿no? El hecho de dar las gracias, ¿no? Todos dando las gracias. Eso ha sido realmente un ejercicio de interioridad y de poner en valor precisamente nuestra capacidad, ¿no? Nuestra capacidad de ser seres humanos con valores. Y la necesidad de conectarnos al presente, algo muy importante. Ya les he dicho, ¿no? Que veníamos de una sociedad donde realmente estaba de moda el estrés y el estrés no nos deja conectar con lo que hay en el momento. El estrés siempre te va a llevar, ¿no? Al recuerdo o te va a llevar a tu mente hacia adelante, ¿no? A programarte hacia adelante. Por lo tanto, el hecho de estar conectados con el presente nos va a ayudar un poco a la gestión de esa incertidumbre, a no dejar que nuestro cerebro, porque además no podemos, porque no hay planes a futuro, a trabajar desde el presente. Y el valor del tiempo. El tiempo nos ha permitido recobrar la calma, y en la sociedad que veníamos era una sociedad de prisa. Por lo tanto, yo he hecho alguna pregunta a algunas de las personas con las que he venido trabajando y yo les decía, bueno, ¿y tú qué te ha supuesto este confinamiento, ¿no? ¿Qué cosas has podido hacer que antes no podías hacer? ¿No? Muchas personas decían la calma, ¿no? Es decir, me ha supuesto abandonar la prisa, ¿no? Y poderme situar aquí, ¿no? Y el valor del tiempo ha sido un descubrimiento importante. Bueno, nosotros decimos, y ya lo he comentado, ¿no? También que los valores, la gestión se debe hacer siempre desde la calma y desde la serenidad, pero también desde la acción. No hay valores vividos, no hay valores actuados, hay valores sentidos, hay valores dirigidos a la acción, no son teóricos, son los que yo puedo desarrollar en mi vida, los que puedo llevar hacia una acción. Uno de los hábitos, yo diría, fundamentales del ser humano es
que ejerza esa proactividad. Y en estos momentos es muy necesario. Aquí, en este mapa de acciones, tenemos el primero que habla de teléfono anónimo. Les hablo de una serie de acciones que ustedes pueden hacer desde sus empresas que pueden ayudar a que esta gestión con y para las personas sea de la forma más equilibrada, de la forma más adaptativa posible. El teléfono anónimo puede facilitar eso, ¿no? Que las personas puedan expresar. ¿Por qué? Porque sabemos que en situaciones de mucho estrés, que incluso pueden generar trauma y que seguramente veremos situaciones de estrés postraumático a posteriori, el hecho de poder tener una expresión, expresar es muy importante. Así que el hecho de potenciar este teléfono es algo que ustedes deberían un poco, ¿no?, intentar de poner al alcance de las personas. Yo sé que aquí desde All in One, me lo han comentado antes, están haciendo gestiones para implementar este teléfono y yo creo que eso es algo que va a ser muy positivo. Les he dicho que desde luego desde el punto de vista de la gestión emocional es ideal. Nosotros mismos, yo misma en mi casa me he recibido a través de mi hija pequeña, ¿no?, de su universidad, que habían puesto un teléfono anónimo. He visto el correo y me ha parecido pues una acción completamente equilibrante y sanadora. Así que desde All in One me han dicho que les pueden informar respecto al uso del teléfono, pero desde luego desde el punto de vista de la psicología les puedo asegurar que está altamente recomendado y además porque sabemos que las personas que se están poniendo detrás de esos teléfonos son personal sanitario, psicólogos sanitarios, que están perfectamente preparados para atender ese tipo de llamadas. Luego tienen ustedes la opción de la carta de acogida, cuidando por supuesto las palabras, ya hemos hablado del impacto que tienen. Es el momento de cuidar, dónde hacemos el énfasis, dónde vamos a poner nuestra dirección, cómo vamos a acompañar a esas personas. Hay que cuidar que se cree ese clima de confianza, cómo, escuchando, ¿no?, dando espacios, dando ritmos, dando tiempos, acompañando. Eso de alguna manera nos alivia, nos hace sentir que el camino que estamos haciendo, que construimos día a día, es un camino seguro. Comunicación y cerebro se refiere exactamente a eso, que se cuiden ustedes también en cómo se dirigen hacia ustedes mismos, que como seres humanos tienen derecho a también inyectarse buenas vibraciones, ¿no?, inyectarse buena energía y, por supuesto, también contagiarla hacia los otros. Fomentar hábitos saludables, recordar todo eso que las personas han venido practicando, ¿no?, que quizás han descubierto algún hábito que después de 50 días, más de 50 días, podemos ya instalarlo. ¿Por qué no recordarles? Aliméntense bien, hagan ejercicio, duerman. Y por supuesto que sean ustedes ejemplo como empresa, como laboratorio, ¿no?, como banco, como ente gestor de personas, que sean también ejemplo de valores, ¿no?, que los valores de la solidaridad formen parte, ¿no?, de su ideología, ¿no?, los valores como el respeto, la empatía. Así que eso sería un poco el mapa de acciones a nivel de empresa, que creo que podría ser unas primeras ideas para empezar a andar. Y además yo, para las personas que están conectadas, que no trabajan, que no gestionan personas, les voy a añadir alguna más. Incluso para cada uno de ustedes a nivel individual lo pueden hacer también, ¿no? Esto forma parte, algunos tips de estos, de un artículo que colgaré en mi blog. Lo tendrán allí completo con unos 20-21 tips y que habla un poco de cómo gestionar nuestra salud mental en este tiempo. Yo partía un poco de la base de la cultura de la responsabilidad. Ahora es el momento, nos lo han dicho infinidad de veces, pero creo que es importante recordar que la responsabilidad es individual. Es decir, que no debemos esperar lo que va a suceder fuera, porque no lo sabemos. Por lo tanto, debemos un poco centrarnos en lo que podemos hacer nosotros. ¿Qué depende de nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? Y en ese ejercicio de responsabilidad tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Así que es el momento de ser responsables tomando medidas de seguridad. Los organismos oficiales nos las repiten casi a diario. Busquen fuentes fidedignas de información, no se sobreinformen, porque la sobreinformación les va a llevar a la duda. Entonces vale más poca información pero fidedigna. Por supuesto, no escuchen a sus pensamientos catastrofistas. Ya hemos hablado de dónde poner el foco. Vigilen sus expectativas. A veces o somos muy positivos o muy negativos. Procuren el camino del medio. Si son muy positivos, no pasa nada, puedo volver a la vida normal, son imprudentes.
Es decir, que eso es imprudencia. Pero si son muy negativos, todo será una catástrofe, tendremos una crisis que no nos va a dejar, a lo mejor no es real, ¿no? Y eso nos va a generar ansiedad. Procuren un poco medirse en pensamientos que no les pongan en territorios extremos. Inicien el camino a su ritmo. No es lo mismo una persona que ahora tiene miedo a salir de su casa porque le genera un estado ansioso, porque ya se ha acostumbrado a ese territorio, que una persona que a lo mejor tiene una visión desde una acción más valiente, ¿no? Y que realmente en ese sentido puede afrontar mejor. Ya he dicho que valentía no debe ser imprudencia, que debemos tomar medidas, pero esas personas que les cuesta más es importante que lo puedan hacer a su ritmo y que el salir sea de una manera gradual, que primero bajen las escaleras, salgan al portal, hagan 10 pasos y tiren la basura y luego poquito a poco vayan aumentando ese espacio, poco a poco y de manera gradual. Que inicien rituales, por ejemplo, por la mañana o por la noche. Pueden respirar 5 o 6 veces de manera consciente, que les situará en una zona de tranquilidad y desde la calma siempre vamos a poder elegir una mejor opción. Que mantengan, por supuesto, y reincido, los hábitos que han conseguido instalar, hábitos de alimentación, de ejercicio, meditación, todo lo que ustedes se puedan llevar a su vida ahora, la reincorporación y puedan incorporarlo, bienvenido sea. Que cuiden su cuerpo, hagan ejercicio, cuiden su alimentación, coman en condiciones, que cuiden sus relaciones sociales y alguna cosita más, como por ejemplo conéctense al presente y hagan las cosas que dependan de ustedes. No esperen las cosas que dependen de otros, porque eso es lo que más nos sitúa en situaciones de estrés. Dentro de la situación que tengo, de lo que debo aceptar, ¿qué puedo hacer yo? Y en ese sentido yo creo que es importante que ustedes busquen a partir de ahí qué acciones pueden implementar. Bueno, ya no me entretengo más en este punto. Seguir un poco con cómo finalizar, un poco esta frase a mí me gusta mucho porque muestra un poco el camino que estamos haciendo, ¿no? En este recorrido juntos, ¿no? En esta especie de territorio que estamos explorando. Los seres humanos estamos en construcción, somos seres en construcción y por lo tanto tenemos el poder de reinventarnos. Y ahí estamos, buscando cómo y de qué manera reinventarnos de una manera positiva, de una manera adaptativa y que nos sirva para aprender, que sea un aprendizaje que nos haga crecer. Les dejo aquí una muestra de bibliografía que creo que puede ser interesante. El libro de Covey sobre 7 hábitos de gente altamente efectiva es muy recomendable como libro básico. Van a aprender muchas cosas ahí también de valores. Valentín Fuster, el cardiólogo que escribió este maravilloso libro, es muy sencillo de leer, se lee muy rápido y habla sobre motivación. Creo que es algo que necesitamos ahora, ¿no? Conectarnos con un foco, con un propósito. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este psiquiatra, ¿no? Que padeció las consecuencias de un cambio de concentración, es una historia maravillosa que habla un poco del poder de la persona, de que nos pueden quitar la libertad de muchas maneras, pero no nuestra libertad mental. Manera de líder, doctor Alonso Puig, es una persona que recomiendo que sigan por redes porque es un gran erudito, es médico, ahora se dedica sobre todo a la investigación y a la divulgación. Aquí les va a dar el perfil y la diferencia entre el líder y liderar, creo que es muy interesante. Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux también es una visión novedosa de hablar de autogestión y de ahora en este momento de fundamentarnos en valores. Darles las gracias, por supuesto, por haberme escuchado, por haber estado aquí presentes en All in One. Agradecer de nuevo pues, a All in One que haya proporcionado y me haya proporcionado pues, la posibilidad de abrir esta ventana y estar con ustedes. Y creo que tengo aquí alguna pregunta que contestar. Así que vamos a pasar a contestar. Vamos a ver. La primera que leo es ¿cuánto dura un proceso de duelo? Pues bien, un proceso de duelo nosotros vamos a ponernos en la pantalla para que me puedan ver, puede ser más cómodo igual. Bien, los procesos de duelo, normalmente ahora no hay un proceso de duelo típico que dure un tiempo determinado, ¿no? La doctora Kluber-Ross lo explica en sus libros y habla de diferentes procesos. Quizás ahora se están dando muchos duelos simultáneos, ¿no? No solamente las personas están perdiendo a los seres queridos, sino paralelamente están perdiendo a lo mejor un trabajo o paralelamente están en una zona, en una fase de conflicto
con su pareja, con pérdidas pues, a nivel pues, de cualquier tipo, ¿no? Entonces creo que los procesos de duelo no solamente son procesos de duelo de pérdidas de personas, sino se están como solapando diferentes procesos y por lo tanto veremos un poco cómo se desarrollan a lo largo en el post, ¿no? Cómo se van desarrollando. En una situación típica y tópica, nosotros decimos que un mínimo duelo son 6 meses, ¿no? Y después puede variar en las personas y que evidentemente hay un máximo que si se sobrepasa se puede cronificar y puede ser un duelo no realizado. Así que muchas veces cuando nos vemos colapsados en ese proceso es mejor pedir ayuda profesional que te acompañe. Y por supuesto en procesos de duelo también decimos es mucho mejor que estés acompañado que solo. Nosotros recomendamos que el proceso de duelo se haga en compañía. Vamos a ver si me da tiempo de un par más, quizás. Un par más, ¿no? ¿Cómo un visitador médico o cómo puede afrontar una visita con un médico ahora después de la situación de confinamiento? Bueno, los médicos son seres humanos y además, ya se ha dicho aquí y se estaba comentando, ¿no? Están en primera línea de batalla. Por lo tanto, si hablamos de niveles de estrés, ellos están llevando el nivel máximo. Así que muy importante entender que delante de usted, cuando va a hacer una visita, va a tener un ser humano y por lo tanto hay que ser empático, hay que ser comprensivo y hay que usar de alguna manera esa actitud compasiva, ¿no? De darle un espacio a esa persona para que pueda expresar, para que pueda hablar, para respetar sus ritmos, no intentar ir directamente a nuestro objetivo venta. Quizás es mejor ahora iniciar un contacto, establecer un pequeño vínculo y a partir de ahí poder gestionar. Eso es lo que yo de entrada les diría. Una más, en los procesos de selección de personal, ¿cómo identificar a una persona resiliente? Bueno, la resiliencia ya hemos visto, ¿no? Que es variable en los seres humanos. Yo diría que una persona resiliente, una de las características que tiene es que es un buen gestor emocional, es decir, trabaja bien su inteligencia emocional, por lo tanto tiene bien colocada su autoestima, ¿no? Y también su motivación. Y un buen resiliente tiene esa capacidad también de focalizarse, como les he dicho, en lo que construye. Son personas positivas, son personas que dentro de las dificultades no es que sean ilusas, no es que no gestionen sus problemas, no es que no lloren ni se pongan tristes, sino que se focalizan en la solución, que se focalizan en ser resolutivos. Eso podría ser una de las características de esas personas también resilientes, ¿no? Aparte, por supuesto, en los procesos de selección pues entran otras variables que dependen de las empresas tienen en cuenta. Pero yo focalizaría estas dos, ¿no? Tiene una buena inteligencia emocional, es capaz de autogestionarse bien, de motivarse, de dirigirse hacia su objetivo y es un buen resiliente en el sentido de realmente positivizar, ¿no? Es decir, encontrar siempre delante de una dificultad una solución. Así que creo que con esto ya termino porque ya estamos como fuera de tiempo. Darles las gracias, agradecida porque han estado aquí acompañándome y espero y deseo que se conviertan ahora en verdaderos exploradores, que se focalicen en reinventarse y en la solución. Un abrazo muy fuerte, que vayan muy bien. Adiós.